Hoy hablaremos de un tema muy particular. Por muchísimo tiempo se nos ha dicho, o por lo menos se nos ha hecho creer que existe el ego, en el contexto espiritual, separándolo de la condición natural del espíritu. Es decir, que se considera el ego como un objeto contrario a lo que vendría siendo el espíritu o por lo menos la espiritualidad. Lo que pasa con esto es que se ha simplificado de una manera muy superficial. Para poder comprenderlo de una mejor forma, gracias a esto se ha entrado en miles de confusiones por mucho tiempo, ya que la mayoría de las incoherencias que surgen en los conocimientos espirituales son por falta de comprensión del ego realmente, ya que se tiene una interpretación errónea de él y termina conociéndose muchas cosas como malas cuando en realidad no lo son, y muchas cosas buenas cuando en realidad no lo son. Para ser más claros, debemos comprender que existen dos egos, al cual uno se le llama el ego inferior y el otro el ego superior. Quizá esto vaya en contra de muchas creencias o dogmas que hayan sido impuestas anteriormente. Sin embargo, debemos comprender que la profundidad del conocimiento es más importante que una creencia superficial. Por eso debemos abrir nuestra mente y saber escuchar. Cuando hablamos de los dos egos, vamos a entrar a definir primeramente qué es el ego inferior. El ego inferior es todo aquello conocido como la percepción que tenemos sobre la realidad de una forma material, o sea, una visión en un complejo o en un estado más humano, más relacionado con el cuerpo y los sentidos. Una percepción que se desarrolla estando aquí en la tierra, una visión más humana, más corpórea, más terrenal, más superficial. Por ende, este ego inferior está relacionado con todo aquello que tenga que ver con las sensaciones y las experiencias, por lo menos de carácter intelectual y tangible. Cuando hablamos de la palabra o decimos la palabra ego, estamos acostumbrados a relacionarlo con el egoísmo o el egocentrismo, que de cierta manera es así. Sin embargo, cuando hablamos de ego superior, se nos puede hacer difícil comprender que haya un ego que sea bueno, porque siempre hemos tenido el contexto de que el ego es malo. Sin embargo, para poder entender las cosas de una mejor manera, vamos a simplificar la palabra ego como la concentración en sí mismo. De alguna manera, entonces, podemos tener una concentración en nosotros mismos, ya sea de manera positiva o negativa. En este caso, la negativa sería por el ego inferior y la positiva por el ego superior. Para poder entender esto de una mejor forma, como siempre, daremos unos ejemplos sencillos para relacionarnos mejor con el tema. Y es que entendiendo el ego inferior, el mejor ejemplo que podemos dar sobre este, o uno de los muchísimos ejemplos que podemos dar, es cuando nosotros discutimos con alguien. Cuando discutimos con alguien o simplemente alguien provoca una sensación incómoda en nosotros, o nos insulta o nos hace algún tipo de agravio. Cuando eso ocurre, cuando estamos en el ego inferior, se nos activa el mecanismo para defendernos porque pensamos que tenemos que hacernos respetar o que tenemos que hacernos notar, que tenemos que darnos o ponernos en una postura superior a la ofensa que nos ha puesto la otra persona, lo cual en la profundidad está revelando un carácter de debilidad. Sin embargo, se oculta como si fuera una defensa o un contraataque. Cuando comprendemos esto, nos lleva a intentarnos ponernos por encima de la ofensa de la otra persona, ya sea agrediéndolo o insultándolo de una forma más agresiva o simplemente intentando menospreciarlo. Cuando nosotros vemos en este sentido y lo analizamos, nos damos cuenta que aquí hay un egocentrismo, un egoísmo. Sin embargo, si este es un ejemplo en el ego inferior, ¿cómo podría ser esto mismo en el ego superior? Quiere decir que si nosotros nos enfocamos tanto en nosotros mismos que nos ofende lo que el otro hable sobre nosotros y por lo tanto nos lleva a intentar defendernos y contraatacar para no salir lastimados de aquel agravio que nos acaban de lanzar o decir. Por lo tanto, esto en el ego superior sería un poco distinto.
Diría yo que en el ego inferior me valoro tanto a mí mismo que por eso tengo que defenderme. No puedo quedar mal ante los demás. Sin embargo, en el ego superior esto sería de la siguiente manera. Si una persona me ofende y yo estoy en un aspecto inofensivo, en un aspecto neutral, cuando se está en el ego superior, sería que me valoro tanto a mí mismo que no puedo dejarme llevar ni por los impulsos ni emocionales ni mentales, comprendiendo así que no vale la pena que un impulso emocional o mental que refleja la posición de victimismo o de que estoy herido me lleve a mí a actuar de una forma igual o peor de lo que me han hecho a mí. Por lo tanto, podemos comprender que podemos reaccionar con el ego inferior, pensando que somos víctimas y que por eso tenemos que defendernos y que nos estamos dando a valer. Sin embargo, en el ego superior, estaríamos concentrándonos tanto en nosotros mismos que no permitiríamos que un pensamiento, una emoción perturbe nuestra propia paz, mientras que en el ego inferior sí estamos permitiendo que el enemigo nos ofenda. Por eso, podríamos entender de alguna forma que sí existen dos versiones de concentración en sí mismo, en este caso del ego. Sin embargo, han sido malinterpretadas. Podemos valorarnos tanto a nosotros mismos que no permitamos que ninguna cosa externa o en nuestra propia mente o emoción nos domine o nos ultraje. Sin embargo, en el ego inferior no estamos viendo nuestra propia condición, sino que solamente estamos viendo la condición externa. Estamos viendo lo que hacen los demás, lo que promueven los demás. Por lo tanto, eso nos lleva a ponernos en contra automáticamente de las otras personas o de las situaciones que estamos presenciando, generando así un pleito, un combate o una guerra. Con esto podemos entender que en realidad el ego inferior refleja una postura de debilidad y el ego superior realmente refleja una postura de firmeza y de valor propio. Uno es una ilusión y el otro es una realidad más sólida. Como este ejemplo, podemos seguir dando muchísimos ejemplos más, como por ejemplo poniendo algo más drástico o un caso más drástico o que puede prestarse para una confusión mayor. Digamos que puede ser difícil de interpretar. Imaginemos que hemos quedado de tener una cita con alguien o un encuentro importante con alguien, ya sea para una reunión de negocios o cualquier evento. El caso es que la persona nos ha citado a una hora y a un día en particular, y nosotros hemos acordado ir en ese momento y en ese instante. Sin embargo, horas antes del acontecimiento, me ocurre la sensación, o nos ocurre la sensación de no querer ir, o de estar en indisposición para poder ir. Cuando reaccionamos con esto al ego inferior, automáticamente aparecería un sentimiento de culpa por la falta que le estaríamos haciendo a la persona, pues después de todo le estaríamos quedando mal, o eso es lo que nosotros pensamos. Sin embargo, nos estaríamos obligando a tener que ir así nos sintamos mal o no estemos en las mejores condiciones para ir, o simplemente nos hayamos arrepentido. Cuando accionamos esto, y de todas maneras la persona va al encuentro a pesar de que tenía una sensación interna de no querer ir o de no poder ir, realmente se está cometiendo un error y esto sería ego inferior, debido a que se le está dando más importancia a la situación externa, o sea, en este caso, a cumplirle a la persona que nos ha citado. Esto puede parecer un poco extraño, pero en realidad, cuando se le está dando más importancia a los valores externos, o sea, a la imagen, en vez de lo que compone mi pensamiento y mi emoción y mi pureza mental, se está cometiendo un error. Debido a que de mi pureza mental depende el comportamiento que asimismo yo tenga con los demás. De mi pureza emocional depende la calidad de persona que yo sea para con los otros. Sin embargo, si esto no es así, no podré yo dar lo mejor de mí para los demás, sino que simplemente estaré haciendo cosas sobremanera, a tiempo y por el don o por la simple razón de agradar a los demás. En este caso, en el ego superior se afrontaría esta situación de una manera muy distinta. Simplemente, como se valora tanto mi propio bienestar, mi propio pensamiento limpio, mi propio estado, mi propia paz, tendría yo la amabilidad de poder cancelar el encuentro libremente y no verme obligado a tener que ir para cumplirle al hombre, porque primeramente está mi estado y mi perfección. Si yo sacrifico mi perfección, mi pureza, por simplemente agradar a una imagen, a otra persona, a un acontecimiento, a un lugar, estaría siendo vano, estaría cometiendo el peor error porque
Después de todo, como he dicho antes, quedar bien con alguien no nos sirve para nada, sino simplemente para nuestro propio ego, que es el que vive de la alabanza hacia los demás. Ya sabes, una característica principal del ego inferior es querer ser alabado y alabar a otros, quedar bien ante los demás, tener un buen impacto ante los demás, una buena presencia y asimismo agradarme con los demás. Esa es la principal señal del ego inferior manifiesto. Cuando nosotros ya no nos preocupamos por intentar agradar a los otros, ni porque los otros nos agraden a nosotros, vamos a abandonar por fin ese sentimiento de querer controlar que los otros sean como nosotros pensamos. Y también asimismo vamos a eliminar ese sentimiento inferior de querer ser como los demás quieren que nosotros seamos, despertando así una identidad propia que está estrechamente vinculada con el ego superior, que es ser como se es en sí mismo, ser por sí mismo. Si tú te pones a pensar y te das cuenta, muchas de las características del ego inferior en realidad no son por cuenta propia, sino que son por los demás. Casi todo el mundo que obra mal tiene una justificación y señala a su hermano, a su adversario, o a la comunidad en general, al lugar donde nació o a su territorio. Como ves, todo el mundo descarga la responsabilidad de su propia maldad y de su propio error en las consecuencias de la vida o en las experiencias que ha tenido. Por lo tanto, eso es una clara señal del ego inferior. Significa que la persona está viviendo por los demás, está teniendo su misión y su visión enfocada en las cosas externas. Por lo tanto, si por ellas vive, por ella mismo va a padecer. Cuando dependemos constantemente y en todo momento de la imagen, de las cosas, de las personas, y siempre estamos en ese pos de agradar a otros o de ser agradado por otros, tarde que temprano las cosas allá afuera han de cambiar y no recibiremos la respuesta que estamos esperando. Por tanto, cuando esto ocurre, nuestras esperanzas y nuestra idealización se va a venir abajo y nos encontraremos con una amargura profunda. Una amargura que nos va a herir el corazón y por lo tanto nos va a sumergir en un estado energético inferior, lo que también le llaman bajas frecuencias. Por el contrario, si vives por ti mismo, en sí mismo y para ti mismo, procurando que siempre el mayor bienestar sea tu propia paz mental y tu pensamiento perfecto, de esta manera siempre y en todo momento podrás ser tú mismo. No importa las circunstancias, ni los acontecimientos, ni las personas, ni los lugares, ni tampoco las experiencias. Tendrás el privilegio de ser siempre tú mismo. Por lo tanto, nada ni nadie podrá hacerte cambiar, pues por ellos no vives, sino que vives por ti mismo. Por lo tanto, en esta postura podemos comprender que si en nosotros somos lo mejor, podremos dar lo mejor a todos en todo momento, sin importar las circunstancias, que es lo que el mundo ha conocido como algo incondicional. De esta manera podremos ser incondicionales, como lo ves. Cuando nos conservamos siempre nosotros mismos, permanecemos en nuestra propia postura, podremos actuar siempre de la mejor forma con quien queramos, en donde queramos y cuando queramos, precisamente en todo momento. No es una elección, sino que simplemente es una naturaleza. Por el contrario, en el ego inferior siempre estamos eligiendo cómo comportarnos con los demás según como los demás sean. Por lo tanto, eso no es genuino, no es verdadero, porque mi comportamiento, si depende de las circunstancias externas, entonces ya no es mi comportamiento, sino que es un comportamiento que estoy adoptando de lo que estoy percibiendo en el exterior. Por lo tanto, es algo profanado, no es propio, no es genuino. Por lo tanto, no es sincero y no tiene valor. Cuando actuamos por nosotros mismos y procuramos el bienestar de nuestro propio ser interno y externo, asimismo entonces podremos obrar siempre de las mejores formas para con los de afuera. Recuerda que la percepción de justicia e injusticia está filtrada por el concepto personal. Quizá muchos te vayan a decir que te estás comportando de una forma egoísta, pero lo que no saben es que a veces también lo que le llaman obrar en justicia es propiamente egoísmo. Por eso es claro comprender todas estas señales y saber discernir estos dos elementos, ego inferior y ego superior, que están tan estrechamente relacionados que de alguna forma son lo mismo, pero distorsionado. Es decir, que el ego inferior es el ego superior, pero de una forma distorsionada, o sea, visto desde un campo terrenal, o más bien experimentado desde un concepto terrenal. Por lo tanto, el ego superior es un estado más propio, más elemental, más interiorizado. Esto es lo que marca la diferencia. Cuando aprendemos a diferenciar entre estos dos estados,
sabremos en nuestra propia conciencia cuándo estamos obrando realmente bien y cuándo estamos obrando realmente mal. No por lo que los demás digan ni por lo que la mayoría opine, sino principalmente porque sabemos comprender cuál es la diferencia de estos dos estados. Por eso, compañeros, lo mejor es analizar cada día, cada comportamiento, puesto que no existe una respuesta general para todo, ni tampoco una forma de comportarse para todas las cosas, ni siempre será el mismo resultado, ni las mismas situaciones. Puesto que cada persona vive experiencias diferentes, no podemos dar una fórmula del cómo comportarse para con todos en todo momento. Por eso mismo, sabiendo comprender esta fórmula, sabremos cómo actuar con inteligencia en cada momento. Porque ciertamente en el cuerpo me apresuro, pero en el espíritu sé responder con inteligencia. Eso es lo que debemos comprender. Cada momento y cada experiencia de la vida tiene que haber una forma de experimentarlo y asimismo de responder hacia ello, con cautela, con inteligencia, con comprensión, y no por los impulsos, ni por las creencias, ni por los dogmas, puesto que esto nos lleva a vivir una vida automatizada, perezosa, pensando que hay respuestas generales a todo aquello que queremos. Sin embargo, hemos visto que no para todo siempre hay una misma respuesta, ni para todo siempre hay una misma solución, sino que cada cosa tiene su misterio y nosotros estamos encargados de resolverlo.